a volar con Katsu. Los saludo desde la hermosísima ciudad de Sliema, en Malta. Bueno, estoy acá en Malta, me vine por un viaje sorpresa. ¿Qué es un viaje sorpresa? Estarán diciendo, bueno, sencillamente pagué por un viaje y no sabía dónde iba a ir. Pagué 250 euros, esto me incluyó los aéreos, me incluyó el hotel y básicamente me enteré a dónde iba a ir 2 días antes. Así que bueno, me trajo a esta hermosísima ciudad, estoy muy feliz, a este hermosísimo país, mejor dicho. Estoy muy feliz porque me está gustando muchísimo. Y ahora voy a conseguir tickets para ir mañana a un tour. Acá hay varios lugares hermosos para conocer, varias islas. Y bueno, vamos a ver qué nos ofrecen por acá. Yo lo quería contratar antes, pero el guía dijo, no, ahí mismo lo contratás en el puerto. Así que vamos a contratar eso y después vamos a ir al hotel a ver qué tan lindo es ese hotel sorpresa que nos contrató la empresa de viaje sorpresa. Bueno chicos, ya está. Tenemos oficialmente comprados los tickets. Vamos a viajar en esta belleza para conocer las 2 islas, 2 de las 3 islas principales de Malta. Malta está compuesta por varias islas, 3 de ellas son habitadas, Malta en sí misma, que es donde estamos ahora. Después tenemos a Gozo y Comino. Las famosísimas fotos de agua, color transparente, están por allá, así que mañana vamos a ir a conocerlas. Y bueno, la verdad, conseguí un muy buen precio, me parece, 42 euros para el tour, que va desde las 10:30 hasta las 18:30 y las compré acá en este lugar. A ver si les puedo mostrar. Encima me atendió una chica argentina divina que vive acá, me contó todo. Por acá mismo en el puerto de Sliema, así que también me enteré, se dice Sliema, no Sliema. Bueno, este puerto que ahora vamos a conocer está lleno de varios stands donde podés comprar los tours, así que si no los reservaron previamente, los pueden hacer acá sin problema. Yo lo contraté ahora para mañana, y hoy es sábado, abril. Bueno, también estamos hablando de abril, ¿no? Hay que ver, pues en junio, en temporada más alta. Bueno, y ahora vamos a ir al hotel y me arreglo para salir a comer, que no sé, el guía dice que acá la gente come temprano, tipo hasta las 10. La chica que me vendió el ticket de Argentina dice que no, que quizás hasta más tarde, pero bueno, por las dudas, para no quedarme con hambre, voy a llamar al hotel a arreglarme y seguramente vayamos a San Julián, que es un pueblo que está acá al lado, que dicen que hay bastante joda y bastantes lindos lugares. Bueno chicos, este es el Hotel Sliema, o como sea que se pronuncie, que nos tocó. Esta es la habitación, recordemos que estamos acá por un viaje sorpresa. Pagué 250 euros y esto me incluye 2 noches en este hotel, que es bastante normal, no está mal, no es un lujo, pero vamos bien. Este es el baño, 2 noches y los aéreos. Esto es muy raro, o sea, nunca vi un baño que tenga esto. Si alguien lo vio, que lo diga, porque me parece una cosa, no sé si es de acá o es que soy yo la loca que no lo conoce. Bueno, esta es la habitación, no hay mucho más para ver. Lo que sí hay que reconocer es que está en un lugar privilegiado. Enfrente tenemos a la hermosa ciudad de La Valeta, que más que ciudad parece un barrio, porque está enfrente y parece un barrio, o sea, es todo muy pequeño acá. Pero es preciosa, ahora está iluminado, la noche es una locura. Cuando baje vamos a grabar eso. Y estamos enfrente al mar, o sea, no lo parece porque acá no se ve el mar, me parece que esto donde debe dar. No, el mar seguramente que no. Bueno, no. Creo que es un pulmón de manzana, pero no importa. Acá abajo hay todos bares, bullicio, restaurantes, joda, gente, y eso es lo que necesitamos. Así que bueno, me voy a duchar y vamos a prepararnos para divertirnos. Bueno chicos, acá estoy en un restaurante que me recomendó el señor de la recepción, que venden comida típica maltesa. Y a ver qué tenemos. Bueno, ya empezamos más o menos, ¿no? Porque tenemos aquí local snails, o sea, ¿cómo se llama esto? ¡Ay! ¿Cómo se llama este bicho? Caracoles. No, yo ya comí caracoles, no me gustó. Pasamos. Pasta con ajo, no. Salchicha. Estos son los extras. Vamos a pasarnos las entradas. Vamos a los platos principales. Bueno, me dijo el guía que como acá estamos bien súper cerca de Sicilia, aman la pasta, así que tenemos pasta. Y lo que me recomendaron, que dijeron que es súper maltés, porque este lugar
como dije, es de comida maltesa. Es el conejo. A ver si venden conejo. Los precios están bien, bastante bien. Bueno, acá tenemos los principales. Bueno, acá está el conejo. El tema es que está frito con ajo. No sé si lo quería frito. Me habían dicho que lo coma al horno. Lo que sea del horno es esto, que es el bracioli, el primero, que eso ya es carne de vaca. Y encima ahora me pongo a pensar y el conejo me da un poco de lástima. O sea, son muy lindos. Bueno, vamos a probar acá el típico pan maltés que me dijeron. Bueno, el típico pan maltés es un pan de toda la vida. No sé qué tiene mucho de típico, pero está bueno, está buenísimo. El pan es rico siempre. Ya tenemos esos porotos. Ay Dios, esto sí está bueno. Ay no, el aliento que voy a tener. Horrible. Bueno, y a ver, esta comida, a ver si se puede ver brillando. ¿Cómo hago para cortar esto? A ver, ¿esto es carne? Sí. Vamos a probar. Típico plato Bragarni se llamaba. Ay, espectacular. Muy rico. Bueno, verduras. Mucho para ver. De acá hay papa que está medio dura, y a mí la papa dura medio que no me gusta. Está dura como fría, como tibia, no sé, raro. Pero bueno, con la carne va a zafar bastante. Bueno, mi tipo de comida maltesa se parece mucho a la comida argentina. Bueno, chicos, si necesitan fiesta, quieren fiesta, tienen que venir a este lugar, a San Julián. Está lleno de bares, lleno de discotecas, lleno de todo. Les va a encantar. Yo recién estuve en el rooftop de un, ¿cómo se llama? De un hostel. Estuvo muy bueno, hay gente de todos los países, es una locura. Les va a encantar y hay música. Yo digo, ay, ¿cómo será la música? Bueno, bastante internacional. Y hoy vamos a conocer Gozo y Comino, que son las islas en las cuales uno piensa cuando piensa en Malta, es agua transparente. Bueno, también les comento una cosa que me acabo de enterar, muy curiosa, que hay cruceros que van hasta Sicilia. Así que si tienen tiempo, si tienen 1 hora 45, que es lo que tardan en ir, se pueden cruzar a la costa siciliana, ya les digo, está acá enfrente, está muy cerca. Así que es una gran opción para conocer 2 países en un viaje. Es un país independiente, tiene el euro, así que si están viajando por Europa, no se preocupen con tema de cambios, con el euro van a estar bien. Lo mismo, acá se habla inglés y se habla un idioma de ellos que es el maltés, que es como una fusión entre el árabe y algunos componentes del italiano. La verdad que no se entiende nada, pero no se preocupen porque todo el mundo habla en inglés y aparte de eso que todo está en inglés, así que con el inglés se van a manejar muy bien. Yo llegué hasta acá desde Barcelona, me tomé un vuelo de 2 horas y 10 más o menos por la compañía Vueling. Los vuelos, bueno, dato curioso, llegan a la isla de Malta, pero no llegan a la capital, que es La Valeta. Llegan a una ciudad y de ahí ustedes se pueden tomar un bus hasta La Valeta, que es la famosísima ciudad que uno quiere ver porque es el casco histórico, donde está todo lo antiguo, la típica foto que uno ve de Malta, que se ve una iglesia bellísima, que se ve todo en colores muy arena, muy árido todo. Bueno, eso es La Valeta. Así que para ir a La Valeta pueden ir en bus, que cuesta 2,25 €, si no recuerdo mal. O pueden ir en Uber, en Bolt, que acá se usa mucho. De hecho, el guía nos dijo que se usa más Bolt que Uber, que es más confiable. Yo fui en un Uber y pagué unos 9 € más o menos. Vamos a la bella isla de Gozo. Acabamos de llegar. El ferry habrá durado 1 hora más o menos. La verdad que subestimé el tamaño de Malta. Bastante grande. Bueno, estamos acá. Una vez que bajamos al ferry hay uno de estos buses que te subís, de los hop-on, hop-off, y ahí nos llevó a Victoria, que es la capital, es la ciudad capital, y es una ciudad muy antigua. A ver si pueden ver, es bastante antigua. Bueno, y después una vez que llegamos a la estación nos fuimos en en un trencito más bien, que costó 3 €. Sí, el otro está incluido, el otro
bus. Bueno, y acá estamos en la Citadela, que es la famosa ciudad antigua. A ver si les puedo mostrar algo. Acá estoy viendo que hay que pagar 5 euros para entrar. A ver si pueden ver. Bueno, y allá vamos. Buenas noticias. Aparentemente los 5 euros eran solo para ir a los museos. Hay 5 museos acá. Pero si querés ir a la Citadela, no hay que pagar nada, es gratis. Así que vamos a disfrutar de esta belleza de manera gratuita. Buenas chicos, bueno miren, ahora estamos en la Citadela. La Citadela es acá como una fortificación que hay en la isla de Gozo, que sirvió durante mucho tiempo para proteger a la gente local de los otomanos, de los piratas, de todo. De hecho, durante la Edad Media, la ley decía que a la noche los ciudadanos de esta isla tenían que venir acá a pasarla para protegerse. Y bueno, si quieren comer algo, acá tienen restaurantes, tienen también tiendas de souvenir para el que es fan de los souvenirs. Yo por suerte no soy fan, me ahorro bastante dinero así. Bueno, tenemos una catedral muy hermosa también. ¡Wow! No, es increíble la vista que hay de acá, chicos. Ahora les voy a mostrar. Y miren lo que es esto. Miren la vista que hay desde acá. No sé si se aprecia. Miren esa iglesia que hay al fondo. El azul del mar. Es una locura. Como pueden ver, en Gozo, o al menos las ciudades que he pasado, entre ellas Victoria, es bastante crema, ¿no? Amarillo, crema. Miren lo que son esos edificios. Me recuerda mucho a las ciudades de países árabes. Chicos, les cuento. Acá van a ver que hay millones de iglesias. El país es un país muy religioso. De hecho, se dice que es uno de los países con mayor cantidad de iglesias por persona. Igual tengan en cuenta que Malta vive poca gente, viven casi alrededor de medio millón de personas, así que... Pero sí que es un país muy religioso. De hecho, el guía nos contó que hasta el 2011 acá no se podía divorciar las personas, imagínense. Y en el 2011 finalmente se aprobó la ley de divorcio, pero fue gracias a un referéndum que tampoco se ganó muy vastamente, sino por un 55%. Así que imagínense, es un país tradicional, pero sí que es un país católico. Si bien está cerca, como dijimos, del Medio Oriente, no es un país musulmán, sino demasiado muy católico. Así que bueno, acá ven algunas iglesias. Si les gustan las iglesias, se van a cansar de recorrerlas, pues está lleno. Acabo, me estoy comiendo un helado. Miren lo que es acá. Es para morirse. Este lugar, chicos, está acá de camino a la Citadela, o sea, tienen que pasar por acá para ir a la Citadela. Paren acá y cómanse un helado. Este helado espectacular que me estoy comiendo, que es para morirse. Son 2 bochas, o sea, 2 bolas a 3,50 euros, pero les puedo asegurar que vale la pena. Chicos, después de la parte cultural llegó la parte más divertida. Miren dónde estamos, miren lo que es ese agua, por Dios. Bienvenidos a Blue Lagoon. Es impresionante. Vine acá en un bote que se llama Fast Boat, que pagando 20 euros
con la misma empresa que me trajo a hacer el tour de todo el día. Ellos te contrataban esto. Bueno, y acá tienen de todo. Bueno, y al que le gusta hacer cosas en el agua, tenemos desde la banana 15 euros, moto de agua, una persona por 20 minutos 40 euros, 30 minutos 60. Bueno, son bastantes minutos. Canoa a 15 euros. Ah, esto, las cuevas a 15. La verdad es que hay de todo acá. Bueno, y yo les cuento que quería contratar para hacer snorkel o algo así, pero ya en el bote me salpicó agua y está fresquita el agua. Pero recordemos que estamos en abril, que no es la época de temporada más alta. Ya nos dijeron que ya para mayo empieza a calentar el agua, calor sí queda. Calor hace un calor hermoso, pero no sé si para hacer snorkel. ¿Ustedes se atreverían? Comenten. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, that's making me feel like I'm... Bueno, ya estoy acá, ya duchada, limpia, después de un día tan largo, y ahora lista para ir a cenar a otro lugar que me súper recomendaron. Y en cuanto al tour de hoy, para resumir, hoy estuvimos en Gozo, que es donde vimos la Citadela, para toda la parte antigua, y luego estuvimos en Comino, que es donde está el famosísimo Blue Lagoon, el agua cristalina, bellísima. Bueno, yo diría que, a menos que uno es como yo, que quiera hacer todo y quiere decir yo ya estuve acá, me gustó, no me gustó, a menos que seas así o que te guste mucho la historia, yo me saltaría Gozo si es que voy a estar acá un fin de semana, como es mi caso. ¿Por qué? Porque en Blue Lagoon es donde está el agua transparente, preciosa. En Gozo quizás también hay playas así, yo no tuve la suerte de verlas en esta oportunidad. Lo que sí sé es que el típico lugar de Malta espectacular es Blue Lagoon. Y entonces yo me quedé con ganas de estar más tiempo, porque estaba contando, Dios, esta luz es muy mala. Que entre una cosa a la otra, entre que iba a Citadela en Gozo, que luego me tomaba el speedboat para ver las cuevas, en Blue Lagoon estuve muy poco tiempo. Entonces si uno quiere ir y tirarse el día en la playa, y bueno, directamente o que vaya a Blue Lagoon, que contrate la excursión solo de Blue Lagoon, o si quiere abaratar costos, que se tome ferries, que también vi que hay ferries que van a Comino directamente. Hay gente que de hecho alquila autos y pasea por el país de Malta en auto. Tengo entendido que es barato, que cuesta como 30 euros por día, una cosa así. Así que es una buena opción. Así que bueno, si venís con poco tiempo, la parte histórica te interesa, pero hasta ahí nomás, yo me saltaría todo el tema de Gozo, me voy directamente a Blue Lagoon. Fotos preciosas, lugar hermoso, agua cristalina y a disfrutar. Bueno chicos, parada obligatoria cuando vengan a Malta, vengan a ver esta catedral. La Co-Catedral de Malta, y ustedes van a decir por qué tengo que ir a ver esa catedral que no me dice nada, que parece la de mi barrio. Bueno, porque créanme que no es la de su barrio, a menos que en su barrio haya uno de los mayores exponentes de arte barroco que existen en el mundo y que haya pinturas del famosísimo pintor italiano Caravaggio. Y no solo eso, sino que adentro de esta catedral están enterrados 400 caballeros de la Orden de Malta. Es una locura, les va a encantar. Solamente cuesta 15 euros la entrada. Si quieren subir al balcón y hay tener acceso a algunos sectores más, hay que pagar 5 euros más, o sea 20. Bueno, últimas horas en Malta y antes de irme no podía dejar de comer esto. Pastizzi. Esto es una pasticcería. A ver si se puede ver. Esto es un lugar que venden una comida tipiquísima de acá, que es el pastizzi. Acá está, les presento hojaldre. Lo típico es comerlo relleno de ricota o relleno de arvejas guisantes. Vamos a probar el de guisantes.
¿Cuánto tardo en masticar? A ver, bueno, ahí viene el relleno. No agarré mucho guisante, así que vamos a probar más. Está un montón de guisante, bueno, claro. Son arvejas. Ay, qué buenas son. Bueno, es rico. La verdad que está rico. Creo que el de ricota me va a gustar más. El hojaldre está buenísimo, o sea, está calentito. Está recién hecho, está crujiente, está como tiene que estar, con una coca. Acá estamos, haciendo publicidad a Coca-Cola. Bueno, esto, el cosito este, y eso la coca, 2,90 euros. O sea, si vienen flan low cost, se comen esto, se comen algo tipiquísimo de acá. Es al paso, no tienen que sentarse, yo me senté igual, pero no tienen que sentarse, no pierden tiempo. Por poco dinero comen bien. Bueno, chicos, subestimé al pastizzi de arvejas, de guisantes, porque al final estaba bastante bueno. Y ahora me pedí uno de ricota. 0,75 euros, chicos, o sea, no van a encontrar en Europa lo que cueste esto, me parece. A ver. Miren esto. Ay, chicos, esto está calentito, está buenísimo. Dios santo, vengan y coman esto todos los días. Y chicos, no nos podíamos ir de Malta sin visitar. Miren lo que tenemos acá. Estamos ante la sede de la Orden de Malta. Increíble. Bueno, la Orden de Malta es un estado que no tiene territorio. Así. Tiene más o menos 13.000 y pico de ciudadanos. Ella nos contaba que hasta hay pasaporte, o sea, como sos ciudadano tenés un pasaporte, pero que no todos tienen pasaporte, sino más o menos unos 300 personas los que son más importantes dentro de la orden. También nos explicaba que para ser ciudadano de la Orden de Malta, no es porque vos hayas nacido acá en este edificio, ni tampoco es porque seas hijo de, sino por básicamente plata. Básicamente por hacer donaciones, como todo en esta vida, ¿no? La plata. También nos ha contado que hay casos de gente que ha hecho mucho voluntariado y que finalmente ha sido aceptada en la Orden de Malta. Así que si alguno tenía el sueño de chiquito de cumplirse, todo se puede cumplir haciendo un pequeño esfuerzo y haciendo voluntariado para la Orden. Entonces, estamos en Upper Barraca Gardens. Este es uno de los lugares más preciosos de La Valeta, capital de Malta, y déjenme mostrarles por qué. Bueno, un aviso importante. Acá es posible ver cómo disparan un cañón a las 12 y a las 4 de la tarde. Así que, si quieren vivir ese evento, pueden venir acá. Dios santo, miren lo que es esto, ya me estoy acercando al motivo por qué este lugar es tan lindo. Es una locura, miren lo que es esto. Es un día espectacular, chicos, estamos en abril, hace un calor, lo que debe ser esto en junio, y es cuando hace verano, cuando es verano. Miren lo que es esto, por Dios. Les presento Malta. Dato importante, si quieren ver cómo disparan los cañones, lo pueden hacer desde acá arriba, esto es una terraza. Lo pueden hacer de acá arriba de manera gratuita, si no, abajo lo pueden hacer pagando 3 euros, lo cual también incluye un museo sobre estos cañones. Ready! Look at gun! Fire! Bueno, chicos, desde acá me despido desde este lugar paradisíaco. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones, así les avisa cada vez que subo un nuevo video. Denle muchos likes, comenten, comparten y así me ayudan a seguir creando este contenido. Síganme para seguir volando con Katsu. Los despido desde Malta. Me encantó, espero que ustedes también. Un beso muy grande.